Estaba sentada en ese estéril tribunal de familia viendo a mi padre, Harold, destruir lo que quedaba de nuestra relación con cada palabra que pronunciaba. Todo lo que hace es avergonzarme, señoría, declaró, haciendo un gesto despectivo en mi dirección mientras argumentaba por qué no merecía ni un solo centavo del patrimonio de mi abuela. Su voz destilaba desdén mientras enumeraba mis supuestos fracasos ante la jueza. Permanecí en silencio, devastada por esta humillación pública por parte del hombre que se suponía debía amarme incondicionalmente. Entonces, de repente, la jueza se inclinó con agudo interés, fijando a Harold con una mirada penetrante. «De verdad no lo sabe, ¿verdad?» El abogado de Harold, Marcus, se quedó helado a mitad de la frase, los documentos legales esparciéndose sobre la mesa pulida. Vi cómo la expresión de confianza de Harold se desmoronaba mientras su rostro perdía por completo el color. Mi nombre es Sierra, y nunca imaginé que estaría sentada en una sala de tribunal escuchando a mi propio padre destrozar sistemáticamente mi carácter frente a una jueza. La sala con paneles de caoba se sentía sofocante mientras Harold continuaba su implacable asalto a mi reputación, afirmando que yo era inestable e irresponsable, y por lo tanto, no apta para heredar nada del patrimonio de mi amada abuela. La ironía no se me escapaba. Aquí estaba un hombre que había pasado 28 años de mi vida desestimando cada logro que había alcanzado. Cuando me gradué como la mejor estudiante de la promoción de la preparatoria, él lo desestimó diciendo, solo es inteligencia de libros. Cuando obtuve mi título en Administración de Empresas, magna cum laude de Northwestern, lo llamó un pedazo de papel inútil que no te enseñará sobre la vida real. Cuando empecé mi primera organización sin fines de lucro a los 23 años, se rió y dijo que estaba jugando a ser empresaria. Lo que Harold no sabía, lo que nunca se había molestado en descubrir, era que durante los últimos 2 años, yo había sido la donante anónima que mantenía a flote financieramente su bufete de abogados en apuros. A través de un fondo fiduciario que había establecido, había transferido silenciosamente más de $300,000 a Calvel y Asociados, el pequeño bufete de derecho de familia que Harold había heredado de su propio padre y que había estado llevando lentamente a la ruina. Observé a Marcus, el abogado de Harold, moverse incómodamente en su silla de cuero. La transpiración que perlaba su frente me dijo que entendía las implicaciones de lo que la jueza acababa de decir, incluso si Harold seguía obliviosamente confiado en su ataque a mi carácter. Marcus sabía de mis contribuciones financieras porque él había sido quien procesaba los misteriosos pagos que habían salvado al bufete de la bancarrota. Había intentado múltiples veces rastrear el origen de los fondos, solo para llegar a callejones sin salida creados por las barreras legales que yo había construido cuidadosamente. Harold continuó su monólogo, completamente inconsciente de que su propio abogado estaba entrando en pánico silenciosamente a su lado. Señoría, mi hija nunca ha mostrado ninguna responsabilidad o compromiso con nada significativo. Va de un proyecto fallido a otro, sin contribuir nunca con nada sustancial a la sociedad o a nuestra familia. La jueza, una mujer mayor con cabello plateado y ojos agudos detrás de unas gafas con montura de alambre, mantuvo su atención centrada en Harold mientras tomaba notas en los papeles que tenía ante ella. La jueza Patricia Hernández tenía fama de preparación exhaustiva y de que rara vez se sorprendieran en su sala. El hecho de que pareciera poseer información que Harold no tenía hizo que mi pulso se acelerara con una mezcla de ansiedad y esperanza. Había estado temiendo este día durante meses. Cuando mi abuela, Eleanor, falleció hace 6 meses a los 87 años, había lamentado no solo su pérdida, sino también la complicada relación que habíamos tenido en sus últimos años. La abuela había sido mi defensora durante toda mi infancia, la única persona que alentaba mis sueños y ambiciones cuando Harold los desestimaba. Pero algo había cambiado en los últimos 5 años de su vida. Nuestras llamadas telefónicas semanales se convirtieron en mensuales, y luego cesaron por completo. Mis cartas no recibían respuesta. Mis visitas eran cortésmente declinadas. Supuse que se había cansado de mis luchas por establecerme profesionalmente, que las constantes críticas de Harold finalmente habían influido en su opinión sobre mí. El dolor de perder su apoyo había sido devastador, pero había canalizado ese dolor en construir algo significativo con mi vida. Algo que la habría enorgullecido si hubiera vivido para verlo. Harold se había posicionado como el hijo devoto que nunca se había apartado del lado de Eleanor, que había administrado sus finanzas y cuidados médicos mientras yo supuestamente era demasiado egoísta e irresponsable para mantener una relación con mi propia abuela. En su petición para impugnar el testamento,
Se pintaba a sí mismo como el único heredero lógico del sustancial patrimonio de Eleanor, que incluía no solo su casa y ahorros, sino también importantes acciones en diversas empresas comerciales. La sala se sentía pesada por la tensión cuando Marcus finalmente encontró su voz. Señoría, quizás deberíamos revisar la documentación que mencionó antes en sus aposentos antes de proceder con el testimonio. La jueza Hernández sonrió, una expresión que de alguna manera lograba ser tanto cálida como aterradora. No, consejero Marcus, creo que es importante que todos los presentes entiendan el alcance completo de lo que estamos discutiendo hoy. La evidencia que he revisado presenta una imagen muy diferente de la señorita Sierra de la que su padre ha descrito. La confianza de Harold comenzó a flaquear al darse cuenta de que la jueza no estaba simplemente aceptando su caracterización de mí como un hecho. ¿Qué evidencia, señoría? Conozco a mi hija toda su vida. Creo que estoy cualificado para hablar de su carácter y capacidades. Fue entonces cuando apareció la primera grieta en la armadura de Harold, y sentí un ligero aleteo de esperanza en mi pecho. La jueza Hernández abrió una gruesa carpeta y sacó una pila de documentos oficiales. La luz del sol de la tarde que entraba por las altas ventanas del tribunal iluminaba los papeles mientras los extendía sobre su escritorio. Señor Harold, ha declarado que su hija, Sierra, nunca ha contribuido con nada sustancial a la sociedad. La ha caracterizado como sin rumbo e irresponsable. Sin embargo, la documentación federal que tengo aquí cuenta una historia completamente diferente. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras la jueza continuaba. No tenía idea de qué documentación federal podría tener sobre mí, pero el rostro de Harold había pasado de pálido a ceniciento. Según los registros del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, la señorita Sierra estableció y actualmente opera Veterans Haven, una organización sin fines de lucro que ha proporcionado vivienda de transición a más de 2.000 veteranos sin hogar en 7 estados. La voz de la jueza Hernández llevaba una nota de admiración que hizo que las lágrimas brotaran de mis ojos. La boca de Harold se abrió y cerró como un pez boqueando por aire. Podía verlo luchando por procesar esta información. Veterans Haven fue mi primer gran éxito, la organización que había construido desde cero después de conocer a un veterano de la Marina sin hogar llamado Tommy fuera de una tienda de comestibles hace 3 años. Lo que había comenzado como yo ayudando a un hombre a encontrar un refugio temporal se había convertido en una red de instalaciones de vivienda de transición que proporcionaban no solo camas, sino también capacitación laboral, servicios de salud mental y caminos hacia una vivienda permanente. La jueza no había terminado. Además, la señorita Sierra fundó y dirige Brit Futures Literacy, que ha distribuido más de 50.000 libros gratuitos a niños desfavorecidos y ha establecido programas de lectura en 43 comunidades rurales en todo el Medio Oeste. Brit Futures había nacido de mi propio amor por la lectura en la infancia, nutrido por innumerables horas pasadas en la biblioteca de mi abuela. Cuando me enteré de que muchas comunidades rurales habían perdido sus bibliotecas locales debido a recortes presupuestarios, había comenzado modestamente, comprando libros con mi propio dinero y llevándolos en coche a escuelas en pequeños pueblos de Kansas y Nebraska. El programa había crecido más allá de mis sueños más salvajes cuando los patrocinadores corporativos comenzaron a apoyar nuestra misión. Además, continuó la jueza Hernández, la tercera organización sin fines de lucro de la señorita Sierra, Golden Years Advocacy, ha cabildeado con éxito por legislación que protege a los ciudadanos mayores de la explotación financiera y ha recuperado más de $2 millones en activos robados para personas mayores que fueron víctimas de fraude. Esta revelación golpeó a Harold como un golpe físico. Golden Years Advocacy era profundamente personal para mí, inspirada en historias que había escuchado sobre personas mayores de las que se aprovechaban familiares y cuidadores sin escrúpulos. La ironía de que mi propio padre ahora intentara manipular los procedimientos de herencia no se me escapaba, aunque aún no había comprendido el alcance total de sus engaños. Marcus estaba tomando notas frenéticamente, claramente tratando de averiguar cómo salvar el caso de Harold a la luz de estas revelaciones. Su costoso traje parecía encogerse mientras sudaba por lo que obviamente se estaba convirtiendo en una pesadilla profesional. Harold encontró su voz, aunque salió más como un graznido. No entiendo, señoría. Sierra nunca me contó nada de esto. Si estas organizaciones realmente existen, ¿por qué las escondería de su propio padre? La jueza se quitó las gafas y fijó a Harold con una mirada que podría haber derretido acero. Señor Harold, ¿alguna vez le preguntó a su hija en qué trabajaba?
Alguna vez le preguntó sobre sus metas, sus proyectos, su vida más allá de sus propias suposiciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi el rostro de mi padre pasar por la confusión, la ira y lo que podría haber sido el comienzo de la vergüenza. La verdad era que Harold nunca había preguntado por mi trabajo porque ya había decidido que no valía la pena saberlo. Cada conversación que habíamos tenido en los últimos años había estado dominada por sus propios problemas, sus dificultades con el bufete de abogados, sus quejas sobre abogados más jóvenes que le quitaban clientes. Señoría, dijo Harold débilmente, incluso si Sierra ha estado involucrada en estas actividades, eso no demuestra necesariamente la responsabilidad financiera necesaria para administrar una herencia significativa. La jueza Hernández sonrió de nuevo, y esta vez fue definitivamente aterradora. Me alegra que haya mencionado la responsabilidad financiera, señor Harold, porque eso nos lleva a otra revelación interesante. Sacó otro juego de documentos, estos con el sello oficial del Servicio de Impuestos Internos. Según los registros fiscales, las tres organizaciones sin fines de lucro de la señora Sierra han recibido colectivamente más de 8 millones de dólares en subvenciones federales en los últimos 3 años. Estas subvenciones se otorgaron en base a un impacto demostrado, responsabilidad fiscal y una rigurosa supervisión gubernamental. La cifra, 8 millones de dólares, quedó suspendida en el aire como un trueno. Nunca había calculado el valor total de las subvenciones que mis organizaciones habían recibido, pero escucharlo declarado tan crudamente fue abrumador. Más importante aún, podía ver a Harold luchando por reconciliar esta información con su imagen fija de mí como su hija fracasada. Marcus se aclaró la garganta nerviosamente. Señoría, si bien el trabajo caritativo de la señora Sierra es ciertamente encomiable, la cuestión ante este tribunal es si el testamento de Eleanor refleja con precisión sus intenciones con respecto a la distribución de su patrimonio. Efectivamente, así es, consejero, respondió la jueza Hernández, lo que nos lleva a la pregunta de por qué Eleanor podría haber elegido dejar la mayoría de su patrimonio a una nieta que, según su hijo, se había vuelto distante e irresponsable en los últimos años. Sentí una punzada de dolor al recordar esos últimos años con mi abuela. El enfriamiento gradual de nuestra relación había sido una de las experiencias más desgarradoras de mi vida adulta. Eleanor había sido mi mayor defensora, mi confidente, mi inspiración. Su aparente rechazo me había motivado a demostrarme digna del amor que una vez me había mostrado, incluso si ella ya no estaba allí para verlo. Harold se enderezó en su silla, sintiendo una oportunidad para recuperar el control de la narrativa. Exactamente, señoría. Mi madre estaba herida y confundida por la negligencia de Sierra. Me dijo repetidamente lo decepcionada que estaba de que Sierra hubiera dejado de visitar, de llamar, de preocuparse por la familia. La expresión de la jueza se volvió muy seria. Señor Harold, acaba de tocar algo muy importante. Dígame, ¿cómo sabe exactamente cuáles eran los sentimientos de su madre sobre la supuesta negligencia de Sierra? Algo en el tono de la jueza hizo que tanto Marcus como yo nos enderezáramos. Harold, sin embargo, parecía ajeno al peligro en el que se estaba metiendo. Señoría, hablaba con mi madre regularmente. Yo era quien la cuidaba, administraba sus asuntos, me aseguraba de que no estuviera sola. A diferencia de algunas personas, yo entendía mis responsabilidades familiares. La jueza Hernández asintió lentamente. Ya veo. Y durante estas conversaciones regulares, ¿su madre expresó decepción por la falta de contacto de Sierra? Absolutamente. Estaba desconsolada de que Sierra la hubiera abandonado. La jueza hizo otra anotación en sus papeles. Eso es muy interesante, señor Harold, porque contradice otra evidencia que he revisado. Evidencia que sugiere que el aislamiento de su madre de Sierra podría no haber sido voluntario por ninguna de las partes. Sentí que la temperatura de la habitación bajaba mientras las implicaciones de las palabras de la jueza se hacían sentir. La expresión de confianza de Harold comenzó a resquebrajarse por los bordes. Y por primera vez desde que entró en la sala, parecía genuinamente preocupado. La jueza Hernández buscó en su archivo y sacó lo que parecía ser una pila de cartas atadas con una cinta azul descolorida. Mi corazón se encogió al reconocer mi propia letra en el sobre, junto con la cuidadosa caligrafía de mi abuela, dirigiendo respuestas a mí. Señorita Sierra, dijo la jueza suavemente, ¿escribió cartas a su abuela durante los últimos 5 años? Sí, señoría, respondí, mi voz apenas un susurro. Cada mes,
a veces con más frecuencia, pero dejó de responder hace unos 3 años y pensé que se había cansado de saber de mí. El rostro de Harold se había vuelto completamente blanco. Marcus miraba las cartas con creciente horror mientras comenzaba a comprender lo que representaban. La jueza Hernández desató la cinta y extendió varias cartas sobre su escritorio. Estas cartas fueron encontradas en la oficina de su padre en casa, señorita Sierra. Ninguna de ellas fue entregada a su abuela. Del mismo modo, estas cartas, dirigidas a usted con la letra de su abuela, nunca fueron enviadas por correo. La revelación me golpeó como un golpe físico. Durante 3 años, había creído que mi abuela había elegido sacarme de su vida. Había escrito carta tras carta, desahogando mi corazón sobre mi trabajo, mis esperanzas, mi amor por ella, solo para recibir silencio a cambio. El dolor de ese rechazo había sido un dolor constante en mi pecho, impulsándome a trabajar más duro, lograr más, demostrarme digna de amor, incluso si ella ya no estaba allí para presenciarlo. Señoría, logré decir entre lágrimas, no entiendo. ¿Por qué mi padre interceptaría nuestra correspondencia? Harold se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Esto es ridículo. Estaba protegiendo a mi madre de la manipulación egoísta de Sierra. Sierra pedía dinero constantemente, aprovechándose de la generosidad de una mujer mayor. La voz de la jueza Hernández cortó las protestas de Harold como una cuchilla. Señor Harold, he leído estas cartas. Ninguna de ellas contiene ninguna solicitud de dinero. De hecho, varias de ellas incluyen pequeños cheques que Sierra le envió a su abuela por su cumpleaños y Navidad, cheques que usted aparentemente cobró sin el conocimiento de Eleanor. La habitación giró a mi alrededor mientras esta nueva traición se hundía en mí. No solo Harold nos había mantenido separados a mi abuela y a mí, sino que también había robado los modestos regalos que había intentado enviarle. Los cheques de cumpleaños de $50, el dinero de Navidad para ayudar con sus facturas de calefacción. Las pequeñas contribuciones, esperaba, le mostrarían que estaba pensando en ella aunque no quisiera verme. Marcus le susurraba frenéticamente a Harold, probablemente aconsejándole que dejara de hablar, pero Harold parecía incapaz de controlarse. Eleanor era vulnerable. Tenía demencia. No podía tomar decisiones racionales sobre el dinero. La jueza Hernández consultó otro documento. Según los registros médicos, a su madre nunca se le diagnosticó demencia, señor Harold. Las notas de su médico indican que se mantuvo mentalmente lúcida hasta el día de su muerte. Sin embargo, estos registros también muestran que usted estaba registrado como su apoderado para la atención médica, y había convencido a sus médicos de que se estaba volviendo confusa y paranoica. La red de mentiras se estaba desmoronando más rápido de lo que Harold podía tejer nuevas. Me di cuenta de que mi padre no solo había interferido en nuestra relación por despecho o celos. Había manipulado sistemáticamente tanto a mi abuela como a mí para servir a sus propios propósitos. Los registros médicos también indican, continuó la jueza Hernández, que Eleanor preguntó repetidamente a sus médicos sobre cartas y llamadas de su nieta. Usted, señor Harold, le dijo que Sierra estaba demasiado ocupada con su propia vida para mantener contacto con la familia. Enterré mi rostro en mis manos mientras el alcance total de la traición de mi padre se hacía claro. Mi abuela había muerto creyendo que yo la había abandonado, mientras que yo había vivido durante años creyendo que ella me había rechazado. Harold nos había robado nuestros últimos años juntos, nos había robado a ambas el consuelo y el amor que podríamos haber compartido. Harold se dejó caer de nuevo en su silla, la lucha pareciendo desvanecerse de él. Estaba protegiendo los intereses de la familia. Sierra era irresponsable, poco fiable. Mamá necesitaba estabilidad, no falsas promesas de alguien que ni siquiera podía mantener un trabajo estable. ¿Irresponsable? La voz de la jueza Hernández se elevó ligeramente. Señor Harold, mientras usted le decía a su madre que Sierra estaba demasiado ocupada para visitar, Sierra estaba construyendo organizaciones que han impactado positivamente miles de vidas. Mientras usted convencía a Eleanor de que a Sierra no le importaba, Sierra enviaba cartas de amor y apoyo financiero que usted interceptó y robó. Marcus finalmente logró llamar la atención de Harold y le susurró urgentemente al oído. Harold asintió a regañadientes y se recostó, aparentemente aconsejado a permanecer en silencio, pero el daño ya estaba hecho. Señoría,
dije, encontrando mi voz a pesar de la agitación emocional, si mi abuela supiera la verdad sobre mi trabajo, sobre las cartas que escribí, habría querido verme antes de morir. La expresión de la jueza Hernández se suavizó. Señorita Sierra, tengo evidencia adicional que sugiere que su abuela no solo habría querido verla, sino que tomó medidas específicas para asegurar su futuro a pesar de las barreras que su padre había creado. Buscó otro archivo, este marcado con el sello de una oficina de investigadores privados. 6 meses antes de su muerte, su abuela contrató a un investigador privado para localizarla y conocer sus circunstancias actuales. Había comenzado a sospechar de las explicaciones de su padre sobre su ausencia y quería la verdad. Harold emitió un sonido ahogado, pero Marcus le puso una mano firme en el brazo para mantenerlo quieto. El informe del investigador detalla el trabajo sin fines de lucro de Sierra, su reconocimiento federal, su impacto positivo en comunidades de varios estados. Eleanor no solo estaba orgullosa de lo que había logrado, sino que también estaba furiosa por el engaño que las había mantenido separadas. La jueza Hernández abrió el archivo del investigador y sacó un documento escrito a mano. Esta es una carta que su abuela escribió, pero que nunca tuvo la oportunidad de enviar, encontrada entre sus efectos personales. ¿Le gustaría que la leyera en voz alta, señorita Sierra? Asentí, incapaz de hablar mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Mi queridísima Sierra, comenzó la jueza Hernández, su voz suave pero clara. He descubierto la verdad sobre por qué desapareciste de mi vida, y mi corazón está roto, no por tu ausencia, sino por la crueldad de mi hijo al mantenernos separadas. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido, tan asombrada por las vidas que has tocado y mejorado. Debería haber confiado en mis instintos sobre las explicaciones de Harold hace años. Rezo para que algún día perdones a una anciana por no haber visto a través de sus mentiras antes. He tomado medidas para asegurar que recibas lo que mereces, no solo de mi patrimonio, sino de la vida misma. Todo mi amor, abuela Eleanor. El silencio en la sala era profundo. Podía oír mi propia respiración entrecortada mientras procesaba el conocimiento de que mi abuela había sabido la verdad, había estado orgullosa de mí, me había amado hasta el final. Harold estaba sentado inmóvil, mirando sus manos. Marcus parecía que querría estar en cualquier otro lugar del mundo, y yo sentí una mezcla compleja de dolor, alivio e ira que tardaría años en comprender por completo. Pero la jueza Hernández no había terminado con sus revelaciones. La jueza Hernández colocó cuidadosamente la carta de mi abuela de nuevo en su archivo antes de alcanzar lo que parecía ser un documento legal con múltiples sellos oficiales. El sol de la tarde había cambiado, proyectando sombras más largas en la sala, pero la intensidad en la habitación no había disminuido. Señor Harold ha construido su argumento para heredar el patrimonio de su madre, en parte, en su papel como el hijo responsable que manejaba sus asuntos comerciales y mantenía el bufete de abogados, familiar que ella ayudó a establecer con su padre. ¿Es eso correcto? Harold asintió lentamente, pareciendo sentir otra trampa pero incapaz de evitarla. Sí, señoría, mamá era socia en Calvel y Asociados. Confiaba en mí para mantener la reputación y la rentabilidad del bufete. ¿Y se considera usted el propietario legítimo del bufete, habiéndolo operado durante los últimos 15 años desde la jubilación de su padre? Por supuesto. He dedicado mi carrera a construir esa práctica. La jueza Hernández sonrió, y a estas alturas reconocí esa expresión como profundamente ominosa para quienquiera que estuviera en él. Extremo receptor. Eso es interesante, señor Harold, porque según estos documentos corporativos de hace 5 años, su madre transfirió sus acciones de sociedad en Calvel y Asociados a su hija, Sierra, convirtiéndola en la propietaria mayoritaria del bufete. El silencio que siguió fue tan completo que podía oír el zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza. El rostro de Harold pasó por una serie de expresiones, confusión, incredulidad, negación y, finalmente, un horror creciente a medida que las implicaciones se hacían claras. Eso es imposible, susurró Harold. Sierra no sabe nada sobre dirigir un bufete de abogados. Ni siquiera ha trabajado allí. En realidad, continuó la jueza Hernández, consultando los documentos, la transferencia fue bastante legal y se ejecutó correctamente. Su madre retuvo un pequeño porcentaje de la propiedad, pero Sierra se convirtió en la accionista mayoritaria con el 65% de la empresa. Sentí como si el suelo se hubiera movido bajo mi silla.
No tenía conocimiento de poseer ninguna parte del bufete de abogados de Harold. La idea parecía absurda, dada la frecuencia con la que Harold había desestimado mi educación en negocios y mis capacidades. Marcus se había quedado completamente en silencio, su bolígrafo congelado sobre su bloc de notas. Sospeché que estaba calculando exactamente en cuántos problemas estaba por aceptar pagos de Harold cuando Harold podría no haber tenido la autoridad para pagarle. Además, dijo la jueza Hernández, sacando extractos bancarios, el apoyo financiero anónimo que ha mantenido solvente a Caldwell y Asociados durante los últimos 2 años, provino de la propia Sierra, canalizado a través de su fondo fiduciario. Ha estado invirtiendo sin saberlo en su propia empresa. La habitación pareció inclinarse sobre su eje mientras esta revelación se hundía. Durante 2 años, había estado observando a Harold luchar con su bufete de abogados en quiebra, sintiéndome culpable por su estrés financiero, a pesar de sus constantes críticas a mis elecciones de vida. Había establecido los pagos del fondo fiduciario como una forma de ayudarlo sin dañar su orgullo, sin imaginar nunca que en realidad estaba apoyando un negocio del que era propietaria. Harold se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. «Esto es una locura. Sierra no puede ser dueña de mi bufete. Yo construí esa práctica. He trabajado allí durante 20 años. Señor Harold», dijo la jueza Hernández con calma, «usted ha sido el socio gerente de un bufete de propiedad mayoritaria de su hija. La mujer que ha pasado el día describiendo como irresponsable e incapaz de heredar nada ha sido en realidad su socia comercial y principal apoyo financiero durante años». La ironía era abrumadora. Harold había pasado la mañana argumentando que yo era demasiado incompetente para administrar una herencia, mientras que él ignoraba por completo que yo había estado administrando y subsidiando con éxito su propio sustento. Marcus finalmente encontró su voz. «Señoría, si la señorita Sierra es de hecho la propietaria mayoritaria de Caldwell y Asociados, entonces mi representación del señor Harold en este asunto presenta un conflicto de intereses significativo». «Efectivamente, así es, consejero», asintió la jueza Hernández, lo que plantea preguntas interesantes sobre quién tiene la autoridad para tomar decisiones sobre las operaciones y los gastos del bufete. El rostro de Harold había pasado de blanco a rojo, la ira reemplazando al shock. Sierra podría tener algunos papeles con su nombre, pero no sabe nada sobre ejercer la abogacía o dirigir un negocio. Esos documentos no significan nada si ella no puede hacer el trabajo. En realidad, señor Harold, significan mucho. El título en Administración de Empresas de Sierra, su éxito demostrado en la gestión de múltiples organizaciones sin fines de lucro y su probada capacidad para asegurar y administrar millones de dólares en fondos federales, sugiere que podría estar más cualificada para dirigir un bufete de abogados de lo que usted asumía. Encontré mi voz, aunque salió temblorosa por la emoción. Señoría, no tenía conocimiento de poseer ninguna parte del bufete. ¿Por qué mi abuela me transferiría la propiedad sin decírmelo? La jueza Hernández consultó otro documento. Según los documentos privados de su abuela, ella se preocupó por la gestión financiera de su padre en el bufete hace varios años. Descubrió irregularidades significativas en la forma en que manejaba los fondos de los clientes y los gastos del negocio. En lugar de confrontarlo directamente, eligió proteger el negocio familiar transfiriendo el control a alguien en quien confiaba para mantenerlos estándares éticos. La palabra irregularidades quedó suspendida en el aire como una nube tóxica. Harold se hundió de nuevo en su silla, su rostro ceniciento una vez más. ¿Qué tipo de irregularidades?, pregunté, aunque una parte de mí tenía miedo de escuchar la respuesta. Préstamos no autorizados de la cuenta fiduciaria de clientes del bufete, informes de gastos inflados, facturación a clientes por servicios que nunca se prestaron, leyó la jueza Hernández del informe del investigador. La preocupación de su abuela era que Harold se dirigía hacia graves violaciones éticas que podrían resultar en la inhabilitación para ejercer y cargos penales. Harold emitió un ruido estrangulado. Esos eran préstamos comerciales temporales. Siempre tuve la intención de devolver el dinero a la cuenta del cliente. El bufete estaba en dificultades y tuve que tomar decisiones difíciles. Señor Harold, dijo la jueza Hernández con severidad, tomar prestado de los fondos de los clientes nunca es temporal, y nunca es aceptable. Es malversación, independientemente de la intención de devolverlo. La palabra malversación golpeó la sala como un rayo.
Me di cuenta de que mi apoyo financiero anónimo no solo había estado ayudando a Harold personalmente. Le había estado impidiendo robar a sus clientes para mantener el bufete a flote. Marcus estaba empacando frenéticamente su maletín, claramente tratando de distanciarse de Harold lo más rápido posible. Señoría, dadas estas revelaciones, necesito retirar mi representación del señor Harold inmediatamente. Concedido, dijo la jueza Hernández. Señor Harold, tiene derecho a buscar nuevo abogado, aunque debo informarle que el Colegio de Abogados del Estado recibirá copias de este expediente. Harold miró alrededor de la sala de forma descontrolada como si buscara una ruta de escape. El hombre que había entrado en esta sala confiado en su rectitud y autoridad ahora se enfrentaba a la posibilidad de cargos penales y la ruina profesional. Pero sentí que la jueza Hernández aún no había terminado con sus revelaciones. La pila de documentos en su escritorio sugería que había más sorpresas por venir, y me preparé para cualquier bomba que estuviera a punto de caer. La transformación del confiado ataque de Harold a mi carácter a esta situación desesperada había sido tan rápida y completa que estaba luchando por procesarlo todo. Todo lo que creía saber sobre mi familia, mi relación con mi abuela e incluso mi propia vida estaba siendo reescrito en tiempo real. Y de alguna manera, sospechaba que las mayores revelaciones aún estaban por llegar. La jueza Hernández miró el reloj en la pared de la sala y luego me miró directamente con una expresión que era a la vez seria y extrañamente orgullosa. Señorita Sierra, hay un asunto más que debemos discutir hoy, y concierne a su futuro inmediato en lugar de a su pasado. Buscó una carpeta marcada con el sello oficial del gobierno de los Estados Unidos. Mi pulso se aceleró mientras intentaba imaginar qué asunto federal podría relacionarse con la disputa de herencia de nuestra familia. Hace 2 semanas, recibí una consulta de la Oficina Federal de Investigación sobre sus antecedentes y su carácter. Esta consulta formaba parte de una investigación exhaustiva de autorización de seguridad. Mi boca se secó. No tenía idea de por qué la Oficina Federal de Investigación me estaría investigando, aunque sospechaba que tenía algo que ver con las subvenciones federales que mis organizaciones habían recibido. Señorita Sierra, ha sido seleccionada por el presidente de los Estados Unidos para ser nombrada como la directora inaugural de la Agencia de Desarrollo Rural y Empoderamiento Comunitario, un departamento federal recién creado enfocado en abordar la desigualdad económica en los pequeños pueblos y comunidades rurales de Estados Unidos. Las palabras me golpearon con una fuerza física. Un nombramiento presidencial. Una dirección federal. La habitación pareció girar mientras intentaba procesar lo que la jueza Hernández acababa de decir. Harold emitió un sonido ahogado. Eso es imposible. Sierra no podría manejar un nombramiento federal. No tiene la experiencia ni las cualificaciones para ese nivel de responsabilidad. La jueza Hernández fijó a Harold con una mirada fulminante. Señor Harold, el trabajo de su hija solo con Veterans Haven ha demostrado su capacidad para gestionar operaciones complejas en múltiples estados manteniendo un estricto cumplimiento de las regulaciones federales. Su éxito en asegurar y administrar adecuadamente $8 millones en subvenciones federales indica exactamente el tipo de responsabilidad fiscal y habilidades de gestión de programas requeridas para el liderazgo federal. Encontré mi voz, aunque salió como apenas un susurro. Señoría, no tenía idea de que se me estaba considerando para ningún puesto federal. El proceso de selección fue confidencial hasta hace poco, explicó la jueza Hernández. Su reputación llegó a la atención federal a través de su trabajo sin fines de lucro y su colaboración con varias agencias gubernamentales. La recomendación provino del director del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, quien ha quedado impresionado con los enfoques innovadores de Veterans Haven para abordar la falta de vivienda. Abrió la carpeta federal y sacó un papel con membrete oficial con el sello de la Casa Blanca. La investigación de antecedentes de la Oficina Federal de Investigación es estándar para todos los nombramientos presidenciales que requieren la confirmación del Senado. Durante esa investigación, descubrieron las irregularidades financieras en el bufete de abogados de su padre, así como su interferencia en las comunicaciones familiares. Harold se desplomó en su silla mientras las implicaciones se hacían claras. Su comportamiento ya no era solo un asunto familiar. Era parte de una investigación federal sobre alguien que estaba siendo investigado para un servicio gubernamental de alto nivel. El informe de la Oficina Federal de Investigación señala que las acciones de Harold podrían considerarse
obstrucción de un proceso de nombramiento federal, dado que su interferencia puede haber causado angustia emocional que podría haber afectado su capacidad para servir en el gobierno federal. Mi cabeza daba vueltas. Un nombramiento presidencial. Confirmación del Senado. Liderazgo federal. Eran posibilidades que nunca había imaginado para mí, y sin embargo, aquí estaba una jueza federal diciéndome que eran una realidad. La jueza Hernández continuó leyendo de la carta de la Casa Blanca. La agencia propuesta tendría un presupuesto anual de $2.000 millones y coordinaría los esfuerzos de desarrollo rural en múltiples departamentos federales. Su trabajo sería supervisar programas que aborden la infraestructura, la educación, el acceso a la atención médica y el desarrollo económico en comunidades desatendidas. $2.000 millones. El número era tan grande que ni siquiera podía conceptualizarlo correctamente. El bufete de abogados de Harold luchaba por manejar unos cientos de miles de dólares anualmente. Y aquí estaba el gobierno federal sugiriendo que yo podría manejar un presupuesto 4.000 veces mayor. Señoría, dije, todavía luchando por creer que esto estaba sucediendo realmente. ¿Cuándo entraría en vigor este nombramiento? El proceso de confirmación del Senado generalmente toma varios meses, pero dada la urgencia de las necesidades de desarrollo rural, la audiencia se ha acelerado para el próximo mes. Sin embargo, había cierta preocupación sobre posibles complicaciones familiares que podrían distraer de su capacidad para servir eficazmente. La jueza Hernández miró significativamente a Harold. La investigación de la Oficina Federal de Investigación reveló que las irregularidades financieras de su padre y la manipulación de las relaciones familiares podrían crear un estrés continuo y desafíos de relaciones públicas para alguien en el servicio federal. La Casa Blanca necesita estar segura de que estos problemas se pueden resolver limpiamente. Harold pareció darse cuenta de que su comportamiento ya no solo afectaba a nuestra familia, sino que podría descarrilar un nombramiento presidencial. Señoría, seguramente los asuntos familiares personales de Sierra no afectarían su capacidad para servir al gobierno. En realidad, señor Harold, sí podrían. Los nombramientos federales se someten a un intenso escrutinio público. Cualquier disputa familiar en curso, especialmente aquellas que involucran mala conducta financiera, podría convertirse en carnaza para la oposición política y la atención de los medios. La jueza sacó otro documento. Sin embargo, hay una complicación adicional. La investigación de la Oficina Federal de Investigación también reveló que su interferencia en la relación de Sierra con su abuela puede haber violado varias leyes federales. Marcus, que había estado tratando silenciosamente de fundirse con el mobiliario, de repente se enderezó. El rostro de Harold se puso completamente blanco. Interceptar correo destinado a otra persona es un delito federal, señor Harold. Cobrar cheques a nombre de otra persona constituye fraude postal. Usar su posición como apoderado para la atención médica para proporcionar información médica falsa es fraude a la atención médica. La acumulación de estos cargos podría resultar en un tiempo significativo en una prisión federal. La sala quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración dificultosa de Harold. El hombre que había entrado en esta sala confiado en su autoridad moral y juicio superior ahora se enfrentaba a posibles cargos penales federales que podrían destruir su carrera legal y enviarlo a prisión. Señoría, dije en voz baja. ¿Qué significa esto para el patrimonio de mi abuela y para el nombramiento federal? La jueza Hernández sonrió, y por primera vez ese día, fue una expresión genuinamente cálida. Señorita Sierra, el testamento de su abuela es bastante claro. Le dejó la mayor parte de su patrimonio específicamente porque descubrió la verdad sobre sus logros y la interferencia de su padre. En cuanto al nombramiento federal, esa decisión depende en última instancia de usted. Me entregó la carta de la Casa Blanca. Tiene una semana para decidir si quiere aceptar la nominación. La audiencia de confirmación del Senado ha sido programada a la espera de su aceptación. Mientras sostenía la carta oficial en mis manos temblorosas, me di cuenta de que mi abuela de alguna manera había orquestado todo esto desde el más allá. Su investigación sobre mi vida no solo había revelado los engaños de Harold, sino que probablemente también había llevado mi trabajo a la atención federal en primer lugar. Harold estaba sentado en un silencio atónito, probablemente calculando si le quedaba suficiente dinero para contratar a un abogado de defensa criminal. Las tornas habían cambiado por completo desde los procedimientos de la mañana,
donde él había estado atacando con confianza mi carácter y cualificaciones. Pero la jueza Hernández no había terminado del todo con sus revelaciones, y sentí que la humillación final de Harold aún estaba por llegar. Harold de repente se enderezó en su silla, y pude ver una expresión familiar y calculadora cruzar su rostro. A pesar de todo lo que se había revelado, a pesar de los delitos federales y las violaciones éticas, no estaba listo para admitir la derrota. Reconocí esa mirada de la infancia. Harold estaba a punto de hacer un último intento desesperado por controlar la narrativa. Señoría, dijo Harold, su voz ganando fuerza, aunque aprecio que Sierra aparentemente ha logrado más de lo que yo sabía. La pregunta fundamental sigue siendo si está preparada para las enormes responsabilidades que ha descrito. La jueza Hernández levantó una ceja pero le hizo un gesto para que continuara. El éxito de Sierra en la gestión de pequeñas organizaciones sin fines de lucro, aunque encomiable, difícilmente la cualifica para una dirección federal que gestiona miles de millones de dólares. Si realmente merece este nombramiento, es por la base que yo le proporcioné a través de mi crianza y guía. Todo lo que ha logrado se puede rastrear hasta los valores y la ética de trabajo que le inculqué. Sentí una oleada de rabia ante su audacia. Incluso ahora, enfrentando posibles cargos federales, Harold intentaba atribuirse el mérito de logros que había pasado años desestimando y socavando. Harold se animó con su tema, aparentemente convencido de que había encontrado un argumento ganador. Señoría, si Sierra acepta este nombramiento federal, debería reconocérseme como contribuyente a su preparación para tal responsabilidad. Quizás la distribución del patrimonio debería reflejar mi papel en la formación de su carácter y capacidades. La jueza Hernández dejó que Harold continuara su actuación, su expresión ilegible. Pude ver a Harold ganar confianza mientras hablaba, convencido de que estaba reformulando con éxito las revelaciones del día. Además, continuó Harold, si Sierra está realmente cualificada para el servicio federal, entonces seguramente querrá que su padre esté orgulloso de sus logros. Estoy seguro de que podemos resolver nuestras diferencias familiares y presentar un frente unido para sus audiencias de confirmación. El Senado querrá ver que tiene un fuerte apoyo familiar. La manipulación era impresionante. En cuestión de minutos, Harold había intentado transformarse de un obstáculo para el éxito de Sierra en un componente esencial de él. La jueza Hernández finalmente habló, su voz engañosamente suave. Señor Harold, ¿está sugiriendo que los logros de Sierra reflejan su influencia positiva en su desarrollo? Exactamente, señoría. A pesar de nuestros recientes malentendidos, siempre he estado comprometido con el éxito de Sierra. Cualquier padre estaría orgulloso de ver a su hijo alcanzar tal reconocimiento. Ya veo. ¿Y cree que la perspicacia financiera y los estándares éticos de Sierra provienen de su guía? Harold asintió con entusiasmo, aparentemente sin ver la trampa que le estaban tendiendo. Absolutamente. La base del buen juicio y el carácter moral proviene de la crianza familiar. La jueza Hernández abrió otro archivo. Este contenía lo que parecían ser extractos bancarios y registros financieros. Eso es interesante, señor Harold, porque tengo evidencia adicional sobre su papel en la educación financiera de Sierra. La expresión de confianza de Harold comenzó a flaquear. Estos registros muestran que cuando Sierra tenía 18 años y comenzaba la universidad, usted figuraba como cofirmante de sus préstamos estudiantiles. Sin embargo, utilizó su acceso a su información crediticia para obtener préstamos adicionales a nombre de ella sin su conocimiento o consentimiento. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de lo que estaba diciendo. Los problemas de crédito con los que había luchado durante mis 20s, las deudas misteriosas que habían aparecido en mi informe de crédito, la dificultad que había tenido para obtener préstamos comerciales para mis organizaciones sin fines de lucro, todo había sido obra de Harold. Además, continuó la jueza Hernández, usted utilizó la identidad y el número de seguro social de Sierra para obtener 3 préstamos comerciales separados, por un total de $150,000. Estos préstamos entraron en mora, dañando el puntaje de crédito de Sierra durante 7 años. El rostro de Harold se había puesto completamente pálido de nuevo. Señoría, esas fueron inversiones de negocios familiares. Sierra se benefició del éxito del bufete. Señor Harold, el robo de identidad es un delito federal, independientemente de las relaciones familiares. El hecho de que dañara el crédito de su hija mientras ella intentaba establecerse profesionalmente es particularmente atroz.
La jueza sacó más documentos. La investigación de la Oficina Federal de Investigación también reveló que usted contactó a varios de los socios comerciales e inversores potenciales de Sierra a lo largo de los años, diciéndoles que ella era financieramente poco fiable y advirtiéndoles que no hicieran negocios con ella. Esta revelación me golpeó como un golpe físico. Recordé varias asociaciones y oportunidades de financiación prometedoras que se habían desvanecido misteriosamente a lo largo de los años. Inversores que parecían entusiasmados de repente se volvían fríos y distantes. Había asumido que simplemente no era lo suficientemente convincente o que mis propuestas no eran lo suficientemente sólidas. Señoría, dije, mi voz temblando de ira, ¿está diciendo que mi padre saboteó activamente mis esfuerzos comerciales? Según las declaraciones de testigos recopiladas por la Oficina Federal de Investigación, sí. Harold contactó al menos a 6 donantes importantes y 3 socios corporativos afirmando que usted era inestable y fiscalmente irresponsable. Pensé en todos los rechazos, todas las puertas que se habían cerrado de golpe justo cuando el éxito parecía al alcance de la mano. Había cuestionado mis propias habilidades, me había preguntado si Harold tenía razón sobre mi falta de cualificaciones. Todo el tiempo, él había estado trabajando activamente para asegurar mi fracaso. Harold se levantó abruptamente. Todo esto está sacado de contexto. Estaba tratando de proteger a Sierra de tomar malas decisiones comerciales que la perjudicarían a largo plazo. La voz de la jueza Hernández se volvió gélida. Señor Harold, usted cometió robo de identidad, dañó el crédito de su hija, robó de las cuentas de los clientes, interceptó correo personal, cometió fraude y saboteó activamente sus relaciones comerciales. ¿Y ahora quiere el crédito por su éxito? El peso acumulado de los crímenes de Harold quedó suspendido en el aire como una nube tóxica. Me di cuenta de que todo lo que había logrado, lo había logrado a pesar de su oposición activa. Cada éxito había requerido superar obstáculos que él había colocado deliberadamente en mi camino. Lo más notable de los logros de Sierra, continuó la jueza Hernández, es que logró construir 3 organizaciones exitosas y obtener reconocimiento federal mientras su propio padre trabajaba sistemáticamente para socavarla en cada momento. Harold se desplomó en su silla, finalmente comprendiendo que su última y desesperada manipulación le había salido completamente contraproducente. Al tratar de atribuirse el mérito de mi éxito, solo había resaltado el alcance de su sabotaje y había hecho que sus crímenes parecieran aún más atroces. Marcus, que había estado recogiendo silenciosamente sus papeles, finalmente habló. Señoría, necesito retirarme formalmente de este caso de inmediato. No puedo representar a alguien que enfrenta posibles cargos federales por robo de identidad y fraude postal. La jueza Hernández asintió. Concedido. Señor Harold, necesitará encontrar nueva representación legal, aunque debo advertirle que la Fiscalía Federal recibirá una copia completa de este expediente. Harold se sentó en un silencio atónito, finalmente comprendiendo que sus intentos de manipular la situación solo habían empeorado las cosas para él. El hombre que había pasado el día atacando mi carácter y competencia ahora se enfrentaba a cargos penales, federales y a la destrucción completa de su reputación. Pero pude ver en la expresión de la jueza Hernández que tenía una última revelación que completaría la caída de Harold y mi vindicación. La jueza Hernández recogió todos los documentos esparcidos por su escritorio y me miró directamente con una expresión de profundo respeto y admiración. El sol de la tarde había vuelto a cambiar, proyectando una luz dorada a través de las ventanas de la sala que parecía casi simbólica de la claridad que había surgido de este día devastador. Señorita Sierra, con base en toda la evidencia presentada hoy, este tribunal valida por la presente el testamento de su abuela en su totalidad. Se le otorga la herencia completa, incluyendo la casa de Eleanor, sus ahorros, su cartera de inversiones, valorada en $1.200.000, y sus acciones en diversas empresas comerciales. La cifra me golpeó como un trueno. $1.200.000, más propiedades e inversiones. Mi abuela había sido mucho más rica de lo que jamás había imaginado. Adicionalmente, continuó la jueza Hernández, se le reconoce por la presente como la propietaria mayoritaria legal de Calvel y Asociados, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. Ahora tiene plena autoridad sobre las operaciones del bufete, las decisiones de personal y la gestión financiera. Harold emitió un sonido ahogado, pero la jueza Hernández no había terminado.
Señor Harold, este tribunal determina que su interferencia en la herencia de Sierra, su intercepción de correo personal, su robo de identidad y sus otras actividades fraudulentas constituyen motivo para pagos de restitución. Por la presente se le ordena que le devuelva a Sierra el monto total de los daños causados por sus acciones, incluyendo el valor de los regalos interceptados, el costo de la reparación del crédito y las oportunidades de negocio perdidas estimadas, por un total de $300.000. $300.000. La cantidad era asombrosa, pero más importante que el dinero era el reconocimiento de que el sabotaje de Harold había sido real y sistemático. Además, dijo la jueza, consultando sus notas, el Colegio de Abogados del Estado recibirá un informe completo de sus violaciones éticas. Los fiscales federales revisarán la evidencia de fraude postal, robo de identidad y otros posibles delitos federales. Harold pareció encogerse en su silla mientras el alcance total de su situación se hacía claro. El hombre que había entrado en esta sala confiado en su superioridad ahora se enfrentaba a la ruina profesional, la devastación financiera y un posible tiempo en prisión. La jueza Hernández se volvió hacia mí. Señorita Sierra, con respecto al nombramiento federal, la decisión es enteramente suya. Sin embargo, debo señalar que su manejo de esta crisis familiar con dignidad y contención ha impresionado a los observadores federales. Su carácter ha sido probado en circunstancias extremas, y ha demostrado exactamente el tipo de integridad que el gobierno busca en sus líderes. Tomé una respiración profunda, finalmente encontrando mi voz después de horas de revelaciones impactantes. Señoría, acepto la nominación presidencial. Creo que puedo servir eficazmente al pueblo estadounidense mientras honro la memoria de mi abuela y los valores que ella me enseñó. Excelente. La audiencia de confirmación del Senado está programada para dentro de 3 semanas. El personal de la Casa Blanca se pondrá en contacto con usted para comenzar el proceso de preparación. Miré a Harold, sentado derrotado y en silencio en su silla. A pesar de todo lo que me había hecho, a pesar de años de sabotaje y traición, sentía más tristeza que ira. El padre que siempre había esperado que estuviera orgulloso de mí había sido, en cambio, mi mayor obstáculo. Señoría, dije en voz baja, con respecto a Calvel y Asociados y el futuro de mi padre, me gustaría hacer una propuesta. La jueza Hernández asintió para que continuara. Harold puede seguir trabajando en el bufete como asociado junior bajo estricta supervisión y vigilancia ética. Necesitará completar educación legal continua sobre responsabilidad profesional y someterse a auditorías regulares de su trabajo. Su salario será suficiente para vivir modestamente mientras paga la restitución por sus crímenes. Harold me miró con sorpresa y algo que podría haber sido esperanza. Sin embargo, continué, esta oferta está condicionada a que Harold complete un programa de ética integral, haga una restitución financiera completa y acepte la responsabilidad por sus acciones sin excusa ni justificación. También necesitará escribir disculpas formales a cada cliente y contacto comercial a quien engañó sobre mi carácter. La jueza Hernández sonrió con aprobación. Eso parece tanto justo como misericordioso, señorita Sierra. Me volví para enfrentar a Harold directamente por primera vez ese día. Harold, te ofrezco una oportunidad para reconstruir tu vida y recuperar algo de respeto a través del trabajo honesto y la responsabilidad genuina. Pero esta es la única oportunidad que tendrás. Si violas los términos de alguna manera, si intentas cualquier otra manipulación o sabotaje, serás despedido inmediatamente y presentaré todos los cargos penales con todo el peso de la ley. La voz de Harold era apenas un susurro. Sierra, no entiendo por qué me ayudarías después de todo lo que he hecho. Porque, dije, sintiendo el peso de la sabiduría de mi abuela en mis palabras, alguien me enseñó una vez que la verdadera fuerza no proviene de la venganza, sino de elegir romper ciclos de daño y crear algo mejor. La abuela Eleanor creía en la redención a través de la acción, no solo de las palabras. Te estoy dando la oportunidad de demostrar que puedes aprender de tus errores y convertirte en la persona que ella siempre esperó que pudieras ser. Harold asintió lentamente, con lágrimas en los ojos por primera vez ese día. Acepto tus términos, Sierra. Y lo siento. Lamento de verdad todo. La jueza Hernández hizo las últimas anotaciones en sus documentos. Se levanta la sesión. Señorita Sierra, felicidades por su herencia y su nombramiento federal. Señor Harold, tiene 30 días para conseguir nueva representación legal para los asuntos penales que enfrentará.
Mientras recogíamos nuestras pertenencias y nos preparábamos para salir de la sala, sentí una mezcla compleja de emociones. Duelo por los años perdidos con mi abuela. Ira por las traiciones de Harold, pero también esperanza por el futuro y orgullo por lo que había logrado a pesar de todos los obstáculos. Al salir de ese juzgado, llevaba conmigo no solo una herencia sustancial y un nombramiento federal, sino algo mucho más valioso, el conocimiento de que había tenido éxito por mis propios méritos, que mi abuela había estado orgullosa de mí todo el tiempo y que tenía la fuerza para construir algo significativo incluso desde las circunstancias más dolorosas. 6 meses después, estaba en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca mientras el presidente anunciaba mi confirmación como directora de la Agencia de Desarrollo Rural y Empoderamiento Comunitario. Harold estaba en la audiencia, vistiendo el modesto traje de un asociado junior en lugar de la ropa cara de un socio del bufete, pero estaba allí, aplaudiendo con genuino orgullo por quizás primera vez en mi vida. Esa noche, visité la tumba de mi abuela y coloqué flores frescas junto a su lápida. Gracias por creer en mí, le susurré al aire de la noche, y por enseñarme que las personas que intentan disminuirnos a menudo revelan más sobre sus propias limitaciones que sobre las nuestras. La fundación que establecí en nombre de Eleanor ha ayudado a recuperar más de $15 millones en activos robados para víctimas mayores de abuso financiero. Harold se ha convertido en uno de nuestros voluntarios más dedicados, utilizando su experiencia legal para ayudar a otras familias a evitar los errores que él cometió. A veces, la mayor victoria no es derrotar a quienes nos hieren, sino ayudarles a encontrar un camino para convertirse en mejores personas. Esa lección, como tantas otras, provino de una abuela que me amó lo suficiente como para ver mi potencial incluso cuando yo no podía verlo por mí misma. ¿Y tú? ¿Alguna vez has descubierto que la opinión de alguien sobre ti decía más sobre ellos que sobre ti? ¿Has encontrado fuerza en lugares inesperados al enfrentar traiciones familiares o desafíos profesionales? Comparte tu historia en los comentarios a continuación y recuerda que tu valía no está determinada por aquellos que no logran ver tu valor. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta a este vídeo, suscríbete para escuchar más historias de resiliencia y justicia, y compártelo con alguien que necesite que le recuerden su propia fuerza. Gracias por acompañarme hoy, y recuerda que a veces nuestros mayores contratiempos se convierten en la base de nuestras remontadas más significativas.